Buenas tardes a todos. Qué felicidad verlos nuevamente acá, todos conectados en este tercer módulo que estamos viendo. Las organizaciones de base comunitaria, sin lugar a dudas, hemos visto y sabemos, son como ese punto de lanza dentro de nuestras comunidades. Están todos los días allí, conocen cuáles son los problemas que enfrentan las comunidades, la realidad, y también de alguna manera conocen las soluciones. Por otro lado, los donantes sabemos que son esas entidades, esas organizaciones que tienen los recursos, esas herramientas que ayudan a impulsar nuestras ideas. En este panel vamos a estar conversando con algunos de estos donantes importantes para poder entonces juntos entender realmente qué es lo que cada parte necesita para poder seguir construyendo juntos de esta formación, este conocimiento, ¿verdad? Que es práctico para todos. Entonces le recordamos y le reiteramos a todos de que si hay alguna pregunta, alguna consulta que quieren hacerle a los panelistas durante este proceso, puedan utilizar oportunamente la sala de chat para que en el momento podamos entonces hacerles todas las preguntas. ¿Ok? Tenemos ahora aquí en sala a nuestras panelistas. Tenemos acá a Elizabeth Solís de Sumarse, tenemos a Beatriz, tenemos a Andrea también, tenemos a Beatriz del PPD, a Andrea de Ofici Ministerio de Ambiente, a Isis Márquez de ChainX. Estamos ahora en este momento invitándoles para que puedan abrir sus micrófonos, por lo menos Isis, si estás presente, Isis, puedes por favor presentarte, que queremos conocerte, cuál es tu nombre, organización, qué prioridades tiene tu organización y cuál es ese tipo de financiamiento que otorga su organización, o oportunidades también. Genial, Erika, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, un placer estar con ustedes el día de hoy y bueno, conocer un poco de este programa que ustedes están desarrollando y ser parte de esta formación. Como dijiste bien, mi nombre es Isis Márquez, soy la coordinadora de un programa de acción climática aquí en Centroamérica con Chenchex, que lanzamos justo hace un año con el apoyo del BitLab. eh, para poner un poquito de contexto, y bueno, estoy feliz de estar viviendo desde hace un año aquí en Panamá. Quería ponerles un poquito en contexto de qué es Changex. Changex es una organización que nace hace 10 años en Irlanda y sus fundadores dieron nacimiento a esta organización que básicamente lo que quiere es empoderar a las comunidades para que puedan ellas mismas articular soluciones sociales o ambientales que están en sus propias comunidades. Para ello, se creó una plataforma tecnológica que lo que hace es conectar a tres actores fundamentales. Uno son los financiadores, porque sabemos que hay muchos financiadores que quieren apoyar el trabajo comunitario, pero muchas veces no saben cómo llegar a las comunidades. El otro actor fundamental son innovadores sociales, son gente que tiene ideas muy buenas, que abordan desafíos sociales o ambientales y que perfectamente las comunidades pueden articular. Es una oportunidad para los innovadores para poder escalar sus ideas, sus innovaciones. Entonces, gente que tiene una idea muy poderosa, que resuelve algún desafío en alguna comunidad que es probado, que ya está listo para replicar esa idea en otras áreas geográficas del mundo, perfectamente lo puede hacer a través de nuestra plataforma. Y el tercer actor, y es uno de los grandes protagonistas, son las comunidades. Para nosotros las comunidades son agentes de cambio. No las vemos como beneficiarios porque creemos que tienen la capacidad para articular su propia solución. Entonces nosotros a través de esta plataforma tecnológica lo que hacemos es conectar estos tres actores. Ya tenemos presencia en muchísimos países del mundo, en más de 20 países del mundo. Hemos lanzado más de 280 fondos, tenemos más de 241 innovadores y hemos de alguna manera financiado más de 30.000 proyectos a nivel global. Hace un año entramos a trabajar en Centroamérica
Y la idea era poder apoyar y empoderar a las comunidades para abordar soluciones en torno al cambio climático, para abordar los desafíos al cambio climático. Estamos trabajando en 5 países, en Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y la verdad es que estamos supremamente contentos con los resultados que hemos obtenido ya este primer año. Lanzamos un fondo piloto con apoyo del BitLab en febrero de este año de $125,000. El primer mes recibimos más de 200 aplicaciones de las comunidades y tuvimos la oportunidad de financiar 30 proyectos comunitarios. Como es una plataforma virtual, sabíamos que teníamos varios desafíos aquí en Centroamérica, porque como hace poco Jessica comentaba, existen desafíos a veces de que no todas las organizaciones comunitarias tienen cuentas bancarias, que no todo el mundo tiene acceso a Internet, em, que no todo el mundo tiene acceso a redes sociales. Sin embargo, aquí en Centroamérica la gente se comunica bastante con redes sociales. Entonces, desarrollamos toda una serie de estrategias para adaptar esta plataforma tecnológica aquí en Centroamérica y para rápidamente no quitarle tiempo a las demás panelistas, quiero comentarles que, bueno, por ejemplo, en el tema... Queríamos darle un principal protagonismo a proyectos que estuvieran liderados por mujeres, por comunidades indígenas y en entornos rurales, y eso hizo que para nuestra estrategia de comunicación, por ejemplo, participamos en muchas campañas en radios comunitarias, en muchos programas de radio de comunidades indígenas y programas de radio, para de esa manera dar a conocer este fondo, que no solamente se quedara con redes sociales, aunque sí hicimos la difusión en redes sociales. Hicimos una especie de acompañamiento para que las comunidades que llenaran su formulario y que nos contaran qué querían hacer en su proyecto, lo pudieran tuvieran ese acompañamiento con un canal de WhatsApp. Si tenían alguna duda, podían ir poniendo sus preguntas ahí y nosotros acompañábamos a las comunidades. Sí, hicimos toda una investigación para cómo hacer llegar el dinero si las comunidades no tenían cuentas bancarias, cómo hacerle llegar el dinero a las comunidades. Nosotros, por lo general, una vez que la comunidad, el proyecto es seleccionado, nosotros les depositamos, hacemos una primera transferencia a las comunidades del 70% y una vez que las comunidades terminan el proyecto y nos reportan su impacto, nosotros le hacemos la transferencia de la diferencia. Entonces, hemos hecho una serie de adaptaciones para poder, como les dije anteriormente, darle un protagonismo especial a estos proyectos que sobre todo queríamos llegar a comunidades rurales y estamos muy contentos porque el 93% de los proyectos eran de alguna manera implementados en comunidades rurales. Entonces, bueno, muy contenta de estar con ustedes aquí el día de hoy y abierta obviamente, a abrir el paso para cualquier pregunta y para tener este diálogo con ustedes. Gracias. Se oye. Sí. Muchas gracias, Isis. Una pequeña pregunta de seguimiento. Sabemos que ustedes en ChangeX apoyan, por ahora están apoyando proyectos innovadores que se puedan replicar en otros lugares, o por lo menos en el primer fondo comunitarios, raíces de la comunidad. Sí, raíces comunitarias. ¿Se repetirán algunos proyectos que ya se hicieron? O sea, estoy hablando por ahora. Por ejemplo, el Moriposario están siempre enfocados en proyectos innovadores. Exacto, tenemos dos vertientes ahora. O sea, la idea es, ahorita estamos buscando más financiación para abrir más fondos, para apoyar a las comunidades. Y por otro lado, hago la invitación a lo que nosotros llamamos innovadores sociales. Si ustedes tienen alguna idea o tienen alguna metodología que ya se sienten listos para replicar en otras comunidades y que pueden perfectamente hacer el acompañamiento virtual, bienvenidos. O sea, yo aquí vamos a dejar mi información de contacto porque creo que es una buena oportunidad para que sean parte de nuestro portafolio de innovadores sociales y de ideas innovadoras que perfectamente se puedan replicar en la región. Entonces, es por las dos, pueden posicionarse como esos dos actores de nuestro ecosistema. Muchísimas gracias, Isis. Wow, creo que todos estamos escuchando algo que es bastante innovador
No sé si alguno de los participantes había escuchado anteriormente la plataforma, pero creo que es una excelente oportunidad. Y bueno, ahí está la sala de chat. Aquí podemos hacer las preguntas que luego se leerán para poder entonces ir haciéndoselas llegar a Isis de forma oportuna. Aquí también tenemos a Elizabeth Solís de la organización Sumarse. Así que vamos a escuchar también a Elizabeth. Elizabeth, que estás con nosotros, por favor, tu nombre, a qué organización representas, qué prioridades tiene tu organización y en cuanto al tipo de financiamiento, qué oportunidades brindan para organizaciones como la de nosotros, organizaciones de base comunitaria. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Elizabeth Solís de la Dirección de Proyectos y Programas de Sumarse. Y pues para contarles un poco brevemente, Sumarse es la organización en Panamá que lidera, impulsa, promueve todos los temas relacionados con sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Pues nosotros también somos una organización sin fines de lucro. Quizás también con un perfil, ¿no? Un poco más empresarial. Y sí que dentro de nuestra membresía también trabajamos o nos vinculamos con las organizaciones del tercer sector, particularmente funcionando como una plataforma para lograr esa articulación, ¿no? Entre sector privado y organizaciones y diversos sectores. Entonces, un poco básicamente, quizás para darle un poco la vuelta a tu pregunta, em, partiendo del hecho de que nosotros como organización lo que generamos es ese espacio de intercambio desde nuestra experiencia. Quizás podríamos hablar entonces un poco acerca de qué es desde la labor que nosotros realizamos, quizás puede vincular un poco más de manera efectiva, ¿no? A las organizaciones de base comunitaria con los programas empresariales. Y allí, pues sí, importante pues partir de que para fortalecer esa conexión, ¿no? Entre estas organizaciones y los programas empresariales de diversas organizaciones en Panamá, es clave que se puedan crear estos mecanismos de articulación estructurados, que sean transparentes, que sean de beneficio mutuo, que permitan también al sector privado potenciar su impacto social y a las comunidades a su vez que puedan participar de manera activa en soluciones que sean sostenibles, ¿no? Y aquí sí rescatar como dos cosas y es un poco, ¿no? Esa labor que está haciendo también el sector privado por integrar cada vez más estos criterios de sostenibilidad y entonces el reto, ¿no? Que tenemos las organizaciones, que tienen las organizaciones de base comunitaria, de cómo también nos vamos alineando, ¿no? Digamos, estos nuevos formatos, estas nuevas visiones que tienen las organizaciones que nos permitan, ¿no? Vincularnos de una manera mucho más efectiva. Asimismo, pues también con el caso de los organismos multilaterales o internacionales o donantes, en donde también, ¿no? Se establecen ya ciertos criterios y el reto es un poco entonces cómo vamos nosotros alineándonos a esas exigencias y cada vez, digamos, pasando por este proceso de mejora continua que nos permita realmente tener acceso, ¿no? A todos estos fondos para desarrollar diversos programas y proyectos. Y quizás allí un poco para complementar. También es importante que todos aquellos proyectos que se puedan presentar respondan también a la lógica del negocio, ¿no? Entonces, nosotros ¿no? Un poco entender y acompañar al sector privado, pero también en qué punto se puede producir esa articulación con organizaciones y cómo pueden funcionar el uno con el otro. Y ahí sí es súper importante que, por ejemplo, se pueda incorporar producción o servicios de la comunidad, como por ejemplo proveedores, incorporar el diseño local, que es parte también de lo que nosotros trabajamos y le llamamos esa creación de valor compartido, ¿no? Como
a través de ese acompañamiento a las empresas, logramos que se puedan desarrollar o que las organizaciones también puedan desarrollar diversos servicios que se vinculen con la comunidad y a su vez hay una vinculación también pues con las cadenas de valor de estas organizaciones. Y al final esto todo pues contribuye a convertir todos estos proyectos que tenemos en una extensión del modelo de negocio sostenible, ¿no? De las organizaciones y quizás ir transicionando un poco de esa mirada filantrópica a una un poco más estratégica, ¿no? Que es básicamente lo que nosotros trabajamos y un poco hacia dónde llevamos, ¿no? La conversación entre las organizaciones del tercer sector de base comunitaria con el sector privado. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y la verdad es que me agrada escuchar cómo ustedes han construido esa muy buena experiencia desde el RCE, que es la responsabilidad social empresarial de muchas empresas. Creo que una de las barreras comunes para nuestras organizaciones son eso, es cómo lograr saltar esas barreras entre organizaciones de base comunitaria, ¿verdad? Y lo que es el apoyo o esos recursos que tienen las empresas para trabajar también en la comunidad. Así que nos parece fabuloso también eso. Creo que más adelante vamos a tocar unos puntos muy importantes de eso que nos comentas. Pero bueno, ahora queremos pasar también a escuchar a Beatriz, Beatriz Smith del PPD. Hemos trabajado también mucho con Beatriz y también queremos escucharla a ella de esas experiencias desde el PPD, cómo es, bueno, que nos converse también en sí de la organización, de estas prioridades que también tiene el PPD y, por supuesto, las oportunidades que tiene PPD para las organizaciones de base comunitaria. Así que quedamos atentos, Beatriz. Quedamos contigo. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que están aquí unidos. Primero, qué gusto estar con este selecto grupo de panelistas. Me encanta que somos todas mujeres. Así que esa parte me ha encantado. Jerico, te veo que estás así como muy solito representando al sexo masculino, rodeado de mujeres por todos lados. Así que qué buen panel y qué gusto haberlas escuchado y poderlas seguir escuchando a todas. Y bueno, y gracias por hacer justamente, o sea, por haber hecho el ritmo de llevar estas capacitaciones hacia como lo último, lo que es el financiamiento. Y todo esto me parece muy importante porque aunque el programa de pequeñas donaciones se dedica a hacer financiamiento de proyectos, creo que no, las alianzas, la innovación, como nos estaba hablando Isis, las alianzas con el sector privado y el cambiar la forma de pensar, como nos estaba diciendo Elizabeth, y ahora después Andrea, que también la conozco y he podido estar ahí con varios sombreros, tanto de acompañante como donante, como solicitante, que es como un rol del Estado súper abierto para entregarse a la sociedad civil, acompañar en la gestión estatal de nuestros recursos y del medio ambiente. Me parece que es como un lujo que terminemos en esta parte, pero que no siempre es el manejo de los fondos, sino que también el trabajar con otras organizaciones o trabajar en red o trabajar con otros donantes es para nosotros como lo mejor. Les cuento un poco el programa de pequeñas donaciones. Es un programa del Fondo Mundial de Ambiente, el GEF, que es ese circulito ahí que parece como Saturno, como un planeta así como Saturno ahí arriba. Y nosotros lo que hacemos es entregarle financiamiento directo a las organizaciones de base comunitaria. Llevamos 32 años haciéndolo, desde el 34, desde el Río 92, como el primer financiamiento directo a organizaciones de base, pueblos indígenas, comunidades locales, a través de, antes con ONGs, con asociaciones de productores y por supuesto ahora con las maravillosas OBCs, que siempre repetiré que es uno de los movimientos más estratégicos que ha tenido el Ministerio de Ambiente en este país, dar personalidades jurídicas a gente como ustedes para que puedan gestionar fondos y puedan gestionar no solamente fondos, sino para que puedan hacer sus actividades con una personalidad jurídica. Entonces, el programa tiene estos fondos ambientales que son para conservación de biodiversidad, donde también pueden hacer algunos otros rubros, pero básicamente en Panamá, aunque el GEF tiene distintas, digamos, convenciones como de certificación, plásticos, etcétera, en Panamá se basa más que nada en conservación de la biodiversidad. Y en el caso del programa de pequeñas donaciones, pues además
es con lo que nosotros llamamos un abordaje de paisaje, ¿no? Un enfoque de paisaje. Es en zonas específicas donde se va el 70-80% de nuestros recursos, tienen que ir de acuerdo a las zonas específicas. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Por qué? Porque si no nos damos abasto para trabajar en todo el país, entonces se escogen zonas. Aquí la mayoría sabe que Darién y ha sido el lugar donde el PPD empezó y ha seguido, y yo llevo en el PPD como 13 o 14 años y creo que me contrataron, aunque el PPD tiene más años, porque yo soy darienita, así de corazón. Entonces, el Darién es una de nuestras áreas, pero se ha agrandado distintas, dependiendo de la estrategia cada 4 años. Ha trabajado en Azuero, ya no, ha trabajado en Bocas del Toro, y además hay un porcentaje de fondos que van, lo que nosotros llamamos proyectos en redes, que significa que son proyectos que pueden estar en otros lados gracias a que están dentro de una convocatoria específica de redes nacionales, que esto fue casi que o sea, digamos que el PPD, como están 130 y pico países y maneja los mismos lineamientos operativos, nos permitía un 20-30% que pudiera ser en fortalecimiento de capacidades, como es este caso, o que pudiera ser en redes, como es este caso, y por eso hemos podido tener algunos proyectos quizá a lo mejor fuera de los paisajes donde invertimos el 70-80% de los esfuerzos, que sigue siendo Darién, Bocas del Toro, sobre todo el área terrestre, y vamos a empezar a partir de 2025 a trabajar brevemente en Costa Bajo de Colón y un poquito en el área de Chilibre, en un corredor, se llama el Corredor Norte, y estamos en ese momento por definición. Aprovecho a sacar la primicia, que esta mañana estaba Viviana actualizando nuestra página web, donde, porque aquí, claro, obviamente la tecnológica es Viviana, entonces, donde estamos sacando estamos haciendo lo que se llama una convocatoria suave, o sea, un soft launch, una convocatoria de proyectos suave, de conceptos de proyecto. No hemos hecho todavía la gran convocatoria formal, ni se ha hecho la convocatoria, digamos, con el documento completo de proyecto, pero ya pueden entrar a nuestra página web, al enlace ppdpanamá.org, y ahí pueden ver las convocatorias. Sobre la comarca 9 tiene presencia. Bueno, no creo que no leo las preguntas, ¿verdad? Eso sale después. Simplemente les cuento, ahí salen cuáles son nuestros paisajes, nuestras zonas, y cuáles son los temas, que en su mayoría son conservación de la biodiversidad, en esta convocatoria, en la página web. Y no quiero como tomarme mucho tiempo en eso, porque sé que el PPD puede hacer convocatorias específicas, porque creo que lo importante aquí es explicarles que no siempre es hacer un proyecto, que a veces, o que cada OBS tenga un proyecto. Queremos saber desde Uffizi también qué prioridades tiene Uffizi con respecto a los fondos que tiene y particularmente eso, qué oportunidades tienen también para las organizaciones de base comunitaria. Adelante, Andrea, la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes y la verdad, pues gracias por el espacio que nos han brindado para, digamos, dar un poquito de docencia sobre este fideicomiso. Nosotros somos el Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Fuimos creados en el 2018. Digamos que estamos pegados al Ministerio de Ambiente. Nuestro propósito principal es financiar proyectos que estén vinculados a la conservación y protección de las áreas protegidas. En este caso pueden ser las marinas, pueden ser las terrestres. Sin embargo, nosotros también financiamos, digamos, proyectos que van alineados a temas ambientales que no necesariamente están dentro de las áreas protegidas. Tenemos proyectos vinculados, por ejemplo, a temas de reciclaje, tenemos proyectos vinculados también a muchos temas de educación ambiental, porque nosotros creemos súper importante promover el tema de la educación ambiental, y una de las misiones más importantes del ministerio, pues, es educar ambientalmente. Y sabemos que la educación que nosotros podemos brindar es la educación no formal, que es la educación, digamos, de ese trabajo que hacemos con las comunidades. Para eso, pues, estamos aquí a explicarles un poquito. También me gustaría indicarles que pueden accesar a diferentes tipos de información en www.fondosverde.gov.pa. Ahí pueden encontrar información para distintos tipos de financiamientos
¿verdad? Nuestros beneficiarios principales, podríamos decir, pues el Ministerio de Ambiente, pero también la sociedad civil que comprende incluso hasta la empresa privada, también puede accesar a fondos al fideicomiso. En este momento hemos brindado financiamiento a más de 145 proyectos entre fideicomiso y sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, incluso organizaciones de base comunitarias. Nuestro último financiamiento brindado a una organización de base comunitaria fue recientemente, hace un mes, que está vinculada a temas de conservación de tortugas en Pedací, con un monto aproximado de $45,000. Entonces, estamos hablando que nuestros financiamientos no tienen un tope, ¿verdad? Porque no lo determina el decreto ejecutivo que nos regula, que es el decreto ejecutivo número 5 del 13 de noviembre del 2023, que esa es la modificación, pero en realidad nosotros sí eh, tenemos, digamos, algunas prioridades de acuerdo a las estadísticas o aquella información que nosotros vayamos recabando de dónde están esas necesidades. Pero principalmente nuestro tema es conservación. Conservación, protección, temas que tienen que ver vinculados también al control y vigilancia de las áreas protegidas. Y bueno, en general, financiamos, trabajamos mucho de la mano con nuestros beneficiarios también. Si tenemos algún tipo de procedimiento, esto lo pueden ver en la página web del Fondo Verde. Tenemos, digamos, presentación de informes mensuales. Tenemos todo esto cuando ya se accesa al financiamiento. Están también las plantillas que ustedes pueden accesar para identificar, digamos, cómo tienen que hacer la presentación de los proyectos. Nuestros proyectos con la sociedad civil son a través de convocatorias. Usted tiene que estar atento a las convocatorias. Nosotros publicamos en distintos medios, en redes sociales también, que estamos en un proceso de apertura que normalmente se da entre abril a agosto. Es el proceso de, digamos, apertura para temas de sociedad civil anualmente. Queremos estipularlo ya fijo. Así que usted tiene que estar pendiente de las redes sociales, de la página web del ministerio, de la página web del Fondo Verde, y ahí entonces nosotros le podemos brindar todo tipo de información. Importante para las organizaciones de base comunitaria y asimismo como las organizaciones no gubernamentales, tener sus documentos en regla. Para nosotros es importante todo lo que tiene que ver con paz y salvo de la Dirección General de Ingresos, ¿verdad? El llamado no contribuyente e igual el certificado no obligado que se llama de la Caja del Seguro Social para aquellas que pues obviamente no hacen este proceso y no están registradas en la Caja del Seguro Social, que no hacen este proceso de contratación, pero sí lo pedimos también para que ustedes sepan para tramitar, digamos, el financiamiento. Pero básicamente, bueno, quería explicarles eso. Además de eso, nuestros desembolsos es de acuerdo a la propuesta que ustedes presenten, pero sí recomendamos que el monto máximo para el anticipo, porque trabajamos en base a anticipos, no sea mayor del 50%. Por temas, digamos, de salvaguarda, ¿verdad? Y de protección también a que se ejecuten los fondos como realmente se deben ejecutar. Y en ese punto también hago énfasis a lo que menciona Beatriz, muy importante el tema que no solamente recibir el financiamiento, sino que ustedes como organizaciones de base comunitaria puedan determinar realmente su capacidad de ejecución. La capacidad de ejecución es importante porque si también se determina un proyecto, por ejemplo, para el término de un año, pero no cuentas con el personal, no tienes de repente algún tipo de apoyo o dejaste por fuera algo en la planificación del proyecto, pues obviamente se puede alargar. Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos en nuestro decreto que no financiamos proyectos mayor a 24 meses. O sea, la fecha límite es mayor a 24 meses porque ya nos ha pasado que los proyectos se han extendido incluso hasta 5 años y son proyectos que en verdad cuando tú terminas los 5 años ya no es el mismo resultado esperado. Entonces, no financiamos proyectos cuya duración sea mayor a 24 meses. Entonces, bueno, un poquito, toda esta información igual la van a encontrar en la página web y con mucho gusto estoy abierta a responder cualquier pregunta de los miembros, tanto del panel como los participantes.
Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias por esa explicación. Fue una muy buena explicación de cómo trabaja el departamento. Y bueno, tenemos acá unas preguntas que hemos seleccionado para los panelistas, unas preguntas bastante generales y nos gustaría poder escucharlas a cada uno cosas muy puntuales que de seguro muchas de las organizaciones presentes quieren conocer. Como por ejemplo, queremos empezar con Beatriz. Beatriz, tenemos una pregunta. ¿Qué criterios valora el PPD a la hora de trabajar con organizaciones de base comunitaria? ¿Cuáles son esos criterios que ustedes toman en cuenta? Ok, hay varios criterios. Lo primero, por supuesto, es la comunidad, o sea, dónde está localizado el proyecto y que cumpla, digamos, con lo que el PPD financia, ¿no? Y yo he recibido de todo un poco. Aquí hemos tenido cualquier cantidad ya cada vez menos, ¿no? Entonces, el primer criterio es la pertinencia y la localización del proyecto, o sea, el segundo criterio, por supuesto, muy básico, es que la organización exista. O sea, que podamos leer y que exista. Y parece que estoy diciendo cosas locas, o sea, pero me han llegado, pues nos han llegado muchas, cada vez menos, pero muchas en el pasado, propuestas de personas, de consultores, de líderes, de personas que no son personería jurídica o que no tienen clara si la propuesta puede ser en cualquier comunidad. Entonces, empezamos por que tenga estos requisitos mínimos. No necesite en la propuesta, algo que gusta mucho, digamos, una vez que ya sabes que es uno de los temas que el programa financia y está en una de las zonas que el programa financia, entonces ahí se empieza a buscar y que es una organización que realmente existe, o sea, que es como personería o como organización. Entonces de ahí empieza a buscarse mucho de dónde nace la propuesta de proyecto y qué tanta alianza tiene con la comunidad o con la comunidad con la que va a trabajar. O sea, para que eso es algo que el comité mira mucho, como la permeabilidad que tiene esa organización dentro de la comunidad donde está proponiendo el proyecto. Porque de alguna manera o sea, nosotros estamos respondiendo a lo que ya las organizaciones hacen y no que las organizaciones simplemente como que de alguna manera se creen un proyecto solamente para los fondos del PPD, porque la idea es que el PPD sea o una semilla, o un apoyo, o un complemento, pero que sea algo que ya esa comunidad o esa organización está trabajando en esa zona o que va a poderse quedar a futuro trabajando. Entonces, luego el concepto de proyecto o sea, pregunta mucho o sea, la participación de los jóvenes, obviamente el empoderamiento de las mujeres, obviamente la participación comunitaria, también un poco revisan si sea las acciones que ha hecho anteriormente la organización y no necesariamente tiene que ser fondos, pueden ser actividades, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hacer el primer proyecto de una organización y luego vamos mirando el proyecto, si el potencial que tiene el proyecto de acuerdo, eso no lo mira el PPD, o sea, no lo miramos Viviana y yo, sino que eso lo mira un comité directivo que conocen y que son miembros de la sociedad civil, aunque también hay gente de mi ambiente y gente del PNUD, pero son como gente de universidad, sociedad civil, institutos de investigación y ONGs y profesores, y más o menos ven el potencial del proyecto. A partir de ahí ya empezamos un trabajo de pulirlo, pero digamos que esos son más o menos los criterios que estamos mirando. No sé si lo he contestado, pero... Sí, excelente. Muchísimas gracias, Beatriz. Creo que ahí es donde también entra el trabajo de parte de las organizaciones de prepararse para poder estar listos con estos criterios. Así que espero que hayan tomado apuntes. Bueno, quisiera hacerle una pregunta a Eli, Elizabeth. Elizabeth, sabemos que directamente ustedes no trabajan con organizaciones de base comunitaria, pero tienen muchísima experiencia con empresas, con lo que es el RC. Entonces, surge como esa duda de cuáles son también como esos criterios que toman en cuenta las empresas a la hora de aliarse con una organización de base comunitaria, pongamos. Vale, súper, no, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, nuestro expertise quizás va más un poco en también, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo las empresas? O hacia dónde van, pues, para no vamos a decir qué están pidiendo, hacia dónde van y cómo va ese proceso de transformación, que también lo mencionaba anteriormente en la intervención. Es importante
que las organizaciones de base comunitaria puedan entender también qué buscan las organizaciones y sobre todo mantenerse informadas del contexto, ¿no? Conforme se vaya transformando el contexto, las organizaciones cada vez más van transformando también la forma en la que gestionan todas sus estrategias de sostenibilidad, de responsabilidad social y dentro de estas también todos estos fondos de financiamientos a distintos proyectos. Entonces, sí hemos notado un poco y bueno, recién tuvimos una experiencia y logramos tener un espacio de diálogo entre organizaciones y empresas y básicamente hay ciertos puntos que se señalaron como de parte de las empresas y es un poco, ellas buscan un poco justamente esta legitimidad de los proyectos, ¿no? Y tomo un poco las palabras de Beatriz. No solamente es presentar un proyecto por presentar, sino entender realmente cómo eso beneficia o va a generar un cambio, un impacto dentro de las comunidades, ¿no? Sobre todo porque las empresas siempre, o por lo menos ahora, están muy dadas también a buscar a través de estos proyectos esta llamada licencia social para operar, ¿no? Que es básicamente cómo ellos logran operar sin resistencias sociales en áreas claves, cómo logran entrar en estos mercados urbanos densos, en esos territorios que tal vez en muchos pueda haber conflictos latentes o problemáticas bastante profundas, ¿no? Y entonces la idea es un poco cómo pueden contribuir también sobre esos aspectos, pero sobre todo también de cara a su propia operación, cómo logran conseguir esta licencia social. Por otro lado, también toda la parte reputacional y ese retorno de inversión tangible en donde no solamente se venden, donde ellas no solamente puedan pues contar cuáles son esas buenas acciones que se están realizando sobre estas alianzas, ¿no? Con estas alianzas estratégicas con organizaciones de base comunitaria, sino también cómo ellos pueden reportar credibilidad medible. Ante clientes, ante inversionistas, ante instituciones, y vuelvo y retomo, creo que Beatriz dio un contexto bastante claro. Allí va un poco en sobre también cómo vamos formulando esos proyectos, ¿no? Y vuelvo a repetir la palabra, la legitimidad, a qué responden y realmente cuál es ese impacto y cómo son sostenibles en el tiempo, que es lo que le va a dar a las organizaciones también esa data, ¿no? Para poder justificar esa inversión, para poder no llamarlo quizás donación, sino más bien que ha sido pues una inversión, un proyecto de alto impacto en alguna comunidad. Hay otros factores que también estuvimos mirando, como el tema de la mitigación de riesgos sociales, ya que pues las empresas al trabajar pues con comunidades también pueden anticiparse a esos conflictos locales, les ayuda también a mejorar ese cumplimiento regulatorio y todo esto tiene que ver con el foco, ¿no? del objeto del proyecto. Les da también mucha apertura de mercados y que se puedan generar modelos de negocios inclusivos a través de esa generación de diálogo con las comunidades en donde las organizaciones de base comunitaria tienen un rol súper importante y es cómo se convierten en líderes, esos líderes informados que pueden ser el puente, ¿no? entre la empresa y la comunidad, pero siempre entendiendo, ¿no? Un poco qué puede buscar que es la empresa, y también, pues, cuáles son esas problemáticas y esos elementos que realmente se deben atender dentro de las comunidades. El acceso, pues, a capital de impacto, cómo las organizaciones, las empresas están priorizando esas alianzas estratégicas, pero que estén verificadas, que tengan métricas, que contribuyan sobre a generar impactos sociales positivos, impactos ambientales positivos, cómo se alinean en el sector privado. Se habla mucho y probablemente lo han escuchado hablar sobre los criterios ASG,
ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, un poco cómo también responden a esos criterios, qué es lo que se va a ir alineando poco a poco a esos indicadores de las estrategias de sostenibilidad de estas empresas y a su vez facilita también que muchas de las propuestas de proyectos puedan ser, digamos, priorizadas frente a otras. Porque la realidad es que y sí, y es, digo, es muy común, las organizaciones, las empresas, y disculpen que yo hablo de organizaciones, pero en Sumarse le decimos pues a las empresas organizaciones, entonces para no confundir, reciben un montón de propuestas al año, muchísimas propuestas. Entonces, creo que el factor de éxito, y a nosotros nos ha pasado también porque como organizaciones también aplicamos para ciertos fondos con otros organismos internacionales y el factor de éxito es en poder levantar una propuesta que responda a todas estas cosas, que responda y que se pueda alinear con esa estrategia de negocio, con lo que hace la empresa, con que ellos puedan visibilizar cómo pueden aportar y cuál va a ser ese impacto, que sea sostenible también e inclusive cómo pueden ir sumando a otros actores para que no sea una relación también bilateral solamente con la empresa que está en principio siendo donante del proyecto, sino también cómo vamos sumando a otros actores que puedan aportar con capacidad técnica o con capacidad financiera también que nos permita potenciar los resultados de estos proyectos. Entonces, es un poco por esa línea, ¿no? Vamos moviéndonos un poco más a quizás propuestas muy sencillas a otras que realmente vayan respondiendo como a todos estos factores y es allí en donde ya pues cada vez más las organizaciones se están inclinando a revisar todos estos elementos y todos estos componentes para poder tomar esa decisión de en dónde van a poner ese capital para invertir. Excelente, muchísimas gracias por esa buena explicación, Elizabeth. Creo que una de las cosas que hemos aprendido de lo que hemos escuchado de Elizabeth es que es importante ese control de expectativas también de las alianzas y de cómo nosotros podemos conectar con las empresas, siempre tener esos objetivos claros de qué es lo que nosotros queremos buscar, ¿verdad? Y también cambiar quizás un poco ese chip de que a veces nosotros llegamos pensando en la parte de qué conseguimos. Una Sino también donación. de exactamente verlo como qué podemos aportar, en qué podemos colaborar y qué otros actores también pueden estar involucrados. Tenemos una última pregunta acá que nos gustaría muchísimo, Isis, que nos colaboraras con ellas, porque justamente por ese tema del control de expectativas, queremos saber puntualmente quizás qué expectativas debe tener o puede tener una organización a la hora de trabajar con ustedes, con su plataforma innovadora y también quizás esas barreras o errores comunes que ustedes han encontrado quizás en las propuestas que les han llegado. Chévere, muchísimas gracias. Mira, para nosotros es súper importante en cuanto a las expectativas. Realmente el proceso de aplicación de nosotros es bastante sencillo. Nuestra plataforma, para que tengan una idea, funciona como especie de Facebook, donde se le hacen preguntas puntuales a las organizaciones o a las comunidades que se están presentando a los fondos, ¿no? Entonces, digamos que para nosotros es súper importante, como las comunidades se están presentando para replicar ideas, por lo general, nosotros, y esas ideas luego son adaptadas con el acompañamiento de los innovadores por las comunidades y son ajustadas a sus realidades y a sus necesidades. Nosotros hacemos preguntas bastante amplias, pero es muy importante que, por ejemplo, exista claridad y viabilidad en el proyecto que las comunidades están presentando, que esa propuesta sea bastante estructurada, con objetivos claros, con un presupuesto realista y con un cronograma de trabajo que sea factible. En el Fondo de Raíces Comunitarias nosotros financiamos a proyectos comunitarios que se iban a llevar a cabo en 6 meses. Pero era súper claro que en esos 6 meses tuviera un plan de trabajo que fuera claro, conciso y que aunque no son páginas que nos tienen que presentar, pero que nosotros lo pudiéramos entender. Por otro lado, para nosotros es importante que el proyecto no solamente resuelva una necesidad puntual,
sino que es muy importante que las comunidades puedan demostrar que tienen un enfoque sostenible y que puedan ser replicados por otras comunidades. Por ejemplo, una de las ideas de nuestro portafolio del Fondo Raíces Comunitarios fue cómo crear un sistema de tratamiento de aguas residuales. Sabemos que en América Latina, en particular en Centroamérica, el 70% de nuestras aguas van a nuestros ríos, a nuestros lagos y a nuestros mares. Pero fue súper interesante cómo las comunidades adaptaron esa idea en sus propuestas. Por ejemplo, muchos dijeron, bueno, nosotros queremos armar un sistema de aguas residuales en los colegios. Y en los colegios vamos a involucrar a los profesores y a los padres y representantes para que ellos aprendan cómo instalar este sistema de aguas residuales y ellos luego lo puedan replicar en sus hogares. Entonces, es interesante porque era, bueno, cómo adaptar eso a la comunidad que tenía definitivamente unos beneficios en el colegio, en las escuelas, para los estudiantes, etcétera, etcétera, pero cómo esa mirada de cómo esto puede servirle a los demás actores a replicarse. Entonces, eso para nosotros es súper importante. En Honduras nos presentaron una propuesta con personas privadas de libertad y lo añadieron como con un sistema de recogida de agua de lluvia. Entonces, para nosotros eso es interesante y que luego como la comunidad le da mantenimiento y sostenibilidad a ese sistema que se instaló. Entonces, para nosotros eso es súper importante. Otro tema es la capacidad organizativa, ¿no? Si bien para nosotros no es fundamental el hecho de que las organizaciones estén legalmente constituidas, para unos financiadores sí es importante, por el caso del BitLab, esto no era determinante en que le íbamos a dar fondos a la comunidad o no. Sí era importante que la comunidad nos pudiera demostrar a nosotras que tenían por lo menos un año de trabajo con una mirada colectiva. Entonces, eso abrió mucho las puertas, porque cómo lo podían demostrar a través de fotos, a través de sus redes sociales, que ya tenían años trabajando. Entonces, para nosotros siempre es importante generar que si las organizaciones pueden documentar ese trabajo, porque eso luego les ayuda a ella a presentar su trabajo a posibles donantes, ¿no? Y bueno, es un poco para el tema de expectativas. Nosotros, como les dije anteriormente, recibimos en un mes más de 200 aplicaciones y luego le dimos voz a cada una de las comunidades en una entrevista de 15 minutos para que nos contaran sus motivaciones, porque sabíamos que muchas podrían tener dificultades, ya que estaban por primera vez presentándose a obtener fondos para expresar por escrito cuáles eran sus motivaciones. Otro elemento también era importante era la diversidad y la inclusión. Nosotros por lo general pedimos que cada comunidad tiene que tener un equipo por lo menos de 4 personas que son los que se van a encargar de la implementación de ese proyecto comunitario. Y para nosotros en este caso era importante que sobre todo proyectos que estuvieran liderados por mujeres, por comunidades indígenas y en comunidades rurales. Entonces eso fue también súper interesante como para este fondo en particular lo consideramos. ¿Cuáles fueron cuáles fueron los errores? Por ejemplo, nos dimos cuenta que en el proceso de redactar su plan de trabajo no quedaba claro, no se entendía muy bien la secuencia de las actividades. Muchas veces ponían un plan de trabajo que era más de 6 meses. ¿Qué más? Luego, cuando les contábamos, bueno, cómo van a hacer para medir estos resultados, a pesar de que nosotros les ponemos como unas medidas claras, no tenían ciencia cierta cómo lo iban a medir. Entonces, bueno, fueron como los errores que encontramos, pero la verdad es que para nosotros fue interesante y súper conmovedor también ver cómo fue la reacción y la respuesta de las comunidades. Y en general nos encontramos con el desafío de no saber muy bien cómo darle prioridad solamente a 30 proyectos, porque habían proyectos de verdad muy buenos y muy potentes para ser replicados en la región. Gracias, Isis. Voy a hacerles algunas preguntas que vinieron entonces de los participantes. Isis, empezando con usted.
Beatriz habló sobre la necesidad o que las convocatorias se comparten por el sitio web y estar atentos y nos dio el sitio web del PPD y ir a convocatorias. ¿Qué nos recomienda usted para encontrar entonces información sobre las convocatorias de ChangeX? Por general, ¿cómo las organizaciones de base se enteran de las convocatorias? Nosotros siempre hacemos un proceso de difusión a través de las redes sociales. Tenemos una lista de contactos de lo que nosotros llamamos amplificadores, que son líderes comunitarios, líderes regionales y organizaciones aliadas con el cual hacemos toda la difusión. Y como te digo, aquí en Centroamérica participamos en radios, en programas de radios también, en podcasts. Entonces, por ahí hacemos toda la difusión. Nuestra página web también publica cuando un fondo está abierto por país y por región. Entonces, ustedes pueden ubicar, por ejemplo, Panamá y sale si está disponible, si está abierto un fondo. Entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad también para difundirlo a través de nuestras redes sociales. Total, y también por medio de la red de las OBCs, que es la comunidad WhatsApp. Entonces, lo que escucho es que la mejor manera de escucharlo, o sea, hay radio, hay personas que ayudan a difundir, pero las redes sociales, por general, hemos creado, que sepan, una cuenta de Instagram, @OBC Panamá, y ahí si taguean cualquier oportunidad, entonces se puede difundir y también, claro, difundir por medio de la comunidad OBCPA en WhatsApp. Andrea, quizás nos puede decir también la misma pregunta, ¿dónde se encuentra información? ¿Es por medio de Mi Ambiente, Instagram, o cómo se difunde, o por medio de las regionales? Sí, correcto, a través de las regionales, también participamos mucho con ellos que hagan la difusión a las distintas organizaciones con las cuales ellos conocen, pues, y que siempre están participando en los temas ambientales, también a través de la página web del Ministerio de Ambiente, a través de las redes sociales y a través de nuestra página web que es fondoverde.gov.pa. Perfecto, gracias. Entonces, ustedes ya saben, en el mapeo tienen todos los perfiles de todos los donantes y también en la guía, en la sección 3 o en la sección 4, disculpa, donde encuentro los fondos, ahí se encuentran como las sugerencias, ¿no? De las redes, de la comunidad OBCPA, etc. Ok, segunda pregunta. Hubieron muchas preguntas de aclaración en el chat específicas, y no vamos a responder las preguntas específicas, pero hubieran preguntas sobre qué temáticas aplican, si mi área aplica, si una comunidad que está muy, muy lejana, si es factible hacer el proyecto. ¿Cuál es la mejor manera de, si yo soy una OBC, aclarar esos puntos? Gracias. Sí, mira, nosotros estamos haciendo lo que llamamos una convocatoria suave o un soft launch, en el sentido de que no tenemos preparados todos los materiales que sí se van a estar preparados más adelante, donde muestran el mapa, los temas. Sí, eso va a estar en la página. Ahora mismo está como el concepto de proyecto un poco árido para ver dónde trabajamos. Sí, a ver, yo he tenido proyectos en Paya y yo le he metido 15 horas a la canoa. O sea, le he metido 15 horas después de haber manejado 7 o 6. Entonces, aquí lo que depende es de la organización que va a gestionar el proyecto, que pueda cotizar y que pueda ser consciente de que las actividades que van a hacer están de acuerdo a los presupuestos. Los proyectos del PPD inician con $20,000-$25,000 máximo y después se puede hacer una segunda fase después de haberlo ejecutado en un año a proyectos un poco más grandes y ha mostrado que que han hecho como un trabajo o sea, que lo pueden ejecutar. Si hay organizaciones que les cuesta la ejecución, nosotros hacemos enmiendas en tiempo, pero, o sea, estamos como por demanda, no es que, o sea, o sea, si vemos que la organización está para hacerlo, hemos tenido proyectos en lugares, yo creo, de los más lejanos de Panamá, ahí hemos ido. Y vea, en cuanto a los temas, perdón. Pero si tienen una pregunta puntual, Dime. o sea, pueden contactar al donante, ¿verdad? O sea, la sugerencia es leer todos los puntos y luego contactar por correo o por WhatsApp, por el contacto que sea. Absolutamente. No tener pena, ese es el punto. No, jamás tener pena. Y además no tener pena, y yo
creo que ayer recibimos a un chico que había escrito como 5 mails y terminó metido aquí en la oficina, no me preguntes cómo. Así que no solamente no tener pena, sino tener constancia. Ay, entonces la persona, Minaldo Mitre, que está escribiendo la pregunta y los otros que escribieron todas las otras preguntas muy puntuales, lean, o sea, cuando identifican una convocatoria, lean todos los requisitos, cuando terminan leen los requisitos. Si tienen más preguntas, contactar al donante que ellos quieren oír de usted. Si ustedes tienen un proyecto que es relevante, ellos quieren oír. Ok, próxima pregunta. Y esta pregunta es específicamente para Uffizi, para Andrea, pero quizás a ChangeX también. Cuando los fondos se abren, nuestra experiencia como red es que cuando los fondos se abren específicamente para las OBCs, a veces hay criterios o hay requisitos, por ejemplo, de facturas o de cosas específicas que son muy difíciles para una OBC, especialmente en área de difícil acceso, cumplir. Mi pregunta es si hay una persona en el gobierno específica que puede ser el contacto para resolver o, por ejemplo, darse cuenta del problema, porque sí, porque quizás uno nunca comunica y no se da cuenta. Entonces, si hay una persona, hay un contacto que uno pueda decir, mira, me están requiriendo eso, pero eso no aplica a las OBCs. O me están pidiendo facturas, pero vivimos en área de difícil acceso donde la vecina nos hace la comida y no podemos obtener una factura específica. O sea, para ese tipo de preguntas que son o sea, son del sistema, así como hubiera muchas preguntas y siguen habiendo preguntas sistemáticas del Banco Nacional y de la cuenta bancaria, y se tuvo que hacer un enlace a nivel nacional con Dirección Cultura Ambiental, que ahora hay un departamento en el Banco Nacional específicamente para las OBCs. Usted conoce la situación. Entonces, esa es la pregunta de quién es la persona adecuada por si hay preguntas de aclararlas. Allí, Jessica, antes de pasar con Andrea, ahí exactamente, por ejemplo, a veces hay requisitos en proyectos como aviso de operaciones, facturas que no aplican a las OBC. En esos casos específicos, pues va la pregunta de Jessica, o sea, dónde acercarse o cómo aplica estos puntos a la hora de aplicar a los proyectos. Sí, muy importante tu pregunta, porque al final, o sea, yo creo que es importante que todos comprendamos la diferencia entre ONG y OBC. Creo que eso, el rol, digamos, la Contraloría, el Banco Nacional e incluso los bancos privados no lo entienden. Tuvimos algunos problemas, por ejemplo, para las organizaciones de base comunitaria, porque se le pedía apertura de cuenta corriente. Entonces, no podemos abrirle cuenta corriente a una OBC, sino que le podemos abrir una cuenta de ahorro. Entonces, bueno, ahí sí tuvimos, no, pero es que a nosotros nuestro decreto nos dice esto, lo otro, pero en definitiva logramos pues recibir la cuenta de ahorro para las organizaciones de base comunitaria. Importante el tema de, claro que sí, la presentación de facturas, que es en qué ejecutaste el dinero, en qué ejecutaste los fondos, o sea, que es la comprobación de cómo lograste ejecutar los fondos. A diferencia del resto de los financiamientos, recuerden siempre que nosotros somos un fideicomiso que maneja fondos públicos. Por ser un fideicomiso donde los fondos públicos nacen, sí pasamos por la Contraloría General de la República y sí pasamos por unos lineamientos, porque el manejo de fondos públicos está regulado por las distintas leyes del país, sobre todo también en la Ley 38 del 2000, y hay varias leyes que regulan el tema de uso de fondos públicos. Así que sí se requiere el tema de presentación de facturas, porque nosotros estamos dando desembolsos, ¿verdad? Digamos, sin ninguna garantía, ninguna fianza. Y obviamente lo que nosotros tenemos que identificar es que efectivamente la OBC o la ONG haya ejecutado los fondos en lo que se dijo en el perfil del proyecto y en lo que dijo que se iba a financiar. Así que eso sí es importante para nosotros, y no solamente importante, sino que es parte de nuestras regulaciones porque somos fondos públicos. Andrea, en el caso de, por ejemplo, el ejemplo de la cuenta de ahorro que se pudo resolver con respecto a las facturas, las OBCs lo que se entregan son recibos. En ese caso, ¿cómo se puede resolver ese tema A nivel a nivel general, general? porque no lo vamos a resolver ahora, pero si hay un persona, No, si es claro que sí. usted o... Claro, es que bueno, el recibo es que usted de repente, bueno, usted puso en el proyecto que usted necesita la compra de una cámara. Usted va, digamos un ejemplo, Panafoto,
Ah, a ok. usted le da un recibo. Es la presentación del recibo. Ya, si usted va a, digamos, hacer otro tipo de evento, por ejemplo, digamos aquello, vamos a realizar una capacitación en un lugar lejano y necesito una persona que me haga una comida. Eso sería un ejemplo básico. Necesito una persona que me haga una comida, que me organice un evento. Usted puede hacer la contratación de esa persona por ese servicio y simple y sencillamente, pues, se le entrega, digamos así, ya usted llena que eso, la persona realizó tal servicio, etcétera, etcétera. Lo que usted no puede es emitir una factura de esas libretas que le llamamos libretas de chinito. Eso sí no lo aceptamos porque es un fondo público y por ende, pues obviamente cuando lo mandamos a Contraloría diciendo que usted ejecutó ese dinero en eso, le van a pedir que devuelva el dinero, lamentablemente, porque no aceptamos facturas de chinitos, sino facturas electrónicas o en su defecto también aceptamos que usted haga una contratación de consultores, de capacitadores, de gente que vaya a trabajar en el proyecto. Eso también hemos explicado en reiteradas ocasiones que también sí se puede, usted puede contratar personal. Y en estos casos, para futuras preguntas, ¿cuál sería el contacto directo? Bueno, ahí nosotros tenemos en la página web ufici@miambiente.go.pa. Igual pueden llegar a nuestras oficinas o llamar a alguien del equipo de monitoreo y evaluación, que ellos son los técnicos, que al final son los que, digamos, van a tratar con las OBCs y las ONGs para lograr, digamos, ese acercamiento y tratar como de explicarle realmente los temas de cómo se ejecutan los fondos. Pero sí, pueden acercarse a nuestras oficinas y con mucho gusto los atendemos. Gracias, perfecto. Entonces la página web o las oficinas. Una pregunta que surgió es sobre la retroalimentación. Oímos que ISIS y el equipo de ChangeX personalmente entrevistó a más de 200 aplicantes. La pregunta es para el que tenga respuesta, ¿no? Sobre cómo responden a esas aplicaciones em, que no reciben los fondos. Cómo ellos pueden aprender mejor de esa experiencia, si se pide retroalimentación. ¿Qué es la sugerencia para las OBC? Mira, nosotros tenemos dos filtros, o sea, tenemos como, las convocatorias nuestras son en dos. Por un lado están lo que son las ideas o los conceptos de proyecto. Ahora este concepto de proyecto, por ejemplo, es bastante más elaborado, entonces siempre confirmamos que lo hemos recibido. Pero a veces, cuando antes era muy fácil, pues no le dábamos mucha retroalimentación a un concepto de proyecto que no, o sea, le decíamos que no había pasado pero bastante corto. Lo que sí hacemos es que lo que pasa en la segunda fase, trabajan con nosotros el desarrollo del documento de proyecto y cuando va al Comité Directivo Nacional, el Comité Directivo Nacional hace una retroalimentación de los puntos, que además queda minuta de lo que, y se devuelve la propuesta con los puntos y puede ser representada, tenemos como, puede ser aceptada con condiciones, aceptada con observaciones, con condiciones, o se le pide que la vuelva a presentar, ¿no? O sea, como que hay varios, una vez llega, digamos, al documento de proyecto. El primer filtro es a través de concepto de proyecto y generalmente a veces, o sea, a ver, yo me acuerdo que una vez me pidieron unos colchones porque se había inundado un centro en no sé dónde. O sea, fue como, oiga, muchas gracias. Me mandaron la cotización de la tienda de colchones y fue como, muchas gracias, pero esto es para un proyecto, ¿no? O sea, a veces somos como muy cortos porque son cosas que no aplican necesariamente. Y luego otras veces para propuestas que queremos que pasen a una segunda fase, entonces ahí ya, y lo hacemos a través de talleres o de talleres presenciales o de llamadas o de reuniones o por supuesto por un correo. Bueno, hemos llegado a la parte final de este panel, pero no nos queremos ir sin antes hacer una última pregunta para ustedes, pero una pregunta básicamente rápida. Ya nos han hablado mucho de esos criterios, de esos que buscan de cada organización, pero si a ustedes les tocara decirle algo a cada una de estas organizaciones que les escucha, ¿ok? Para que puedan continuar aplicando, seguir esforzándose por sus proyectos, ¿qué recomendaciones o qué palabras ustedes le dirían? Pueden utilizar entre 30 o un minuto para poder dar su recomendación. No, ánimo, yo los invito a que lo sigan haciendo, en la práctica van a ir mejorando y ahorita hay muchas oportunidades. Creo que además el futuro está
en financiar a las comunidades y ahí ustedes tienen una ventana de oportunidad. em, y ánimo a que lo sigan haciendo porque seguramente ahorita hay mucha diversidad y hay muchos temas que se están sacando en las convocatorias, entonces yo les invito a que lo sigan haciendo. Gracias, Elizabeth. Bueno, pues yo también muchísimo ánimo y también les invito a fortalecer ese liderazgo que tienen todos ustedes para que realmente puedan seguir avanzando, creciendo con un propósito y una visión súper claro, que eso es lo que les va a ayudar un montón a seguir. Excelente. Beatriz. Bueno, les voy a pedir a todos que hagan un examen de conciencia como organización, un autoexamen de conciencia como organización para antes de emocionarse en escribir y presentar una propuesta de proyecto. Creo que me encanta bueno, el trabajo que han hecho todas estas OBCs que están haciendo esto, tiene un montón de fichas para poder ver y entender un poco eso. Entonces, una vez haces una especie de análisis de conciencia y dices, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué es lo que busco? Y entonces sí me voy a embarcar en esta misión de escribir, presentar una propuesta de proyecto, corregirla y luego ejecutar un proyecto, entonces hacerlo. Pero porque me duele a veces ver organizaciones muy buenas, grupos muy buenos que quedan muy quemados por jalar un proyecto comunitario porque es bien difícil. Así que, así como les digo, ánimo que lo hagan, así también les digo, hagan un examen claro de decir, ¿sabes qué? No quiero empezar por algo tan grande, voy a empezar con una pequeña actividad, voy a ver cómo me responde la comunidad, voy a ver cómo me responde mi grupo. Entonces, el autoexamen de conciencia antes de lanzarse a el trabajo fuerte que es gestionar un proyecto, me parece que sería ideal. Porque no todos, o sea, yo estoy en varias juntas directivas y mi rol en la junta directiva, yo que soy donante, es decirles, no vamos a aplicar, no vamos a aplicar, no vamos a aplicar. Así que imagínate. Le digo, no, en esto no, porque ahora mismo tenemos estos tres proyectos. O sea, yo creo que hay que ser muy claro y por eso me encanta que esté aquí gente de innovación y gente del sector privado. Y más, Andrea, que tú nos has explicado cuando es con el fondos del Estado lo complicado que es estar clarito de hasta dónde puedo y hasta cuándo quiero. Muchísimas gracias, Beatriz. De hecho, quiero resaltar que eso que mencionaste, el tema del autoanálisis, está también en la guía, así que les recomiendo a todos a que finalizando aquí vayan y revisen la guía porque ahí también van a encontrar un formato para hacer autoanálisis de esa organización. Bueno, finalmente, Andrea, por favor, te escuchamos también algunas recomendaciones o palabras finales en un minuto. Sí, yo creo que una de las cosas más importantes y que hemos detectado en esta última convocatoria también es el tema de la planificación y va casado un poco con lo que dice Beatriz, es ver la capacidad que tengo yo como organización de poder aplicar y poder cumplir con los requisitos y también va ligado al tema de cuáles van a ser realmente mis productos tangibles, o sea, cuál es la profundidad que yo quiero lograr con aplicar este proyecto a través de un fondo o del otro o de cualquiera que desee aplicar. Pero muy importante lograr identificar cuál es el producto que yo voy a dejar en esta comunidad con este financiamiento y cómo lo voy a hacer sostenible. Porque si no logro que sea sostenible en el tiempo, pues definitivamente puede morir. Entonces es importante ver el tema de cuál es el producto con el que se van a quedar las comunidades y la sostenibilidad.